Estoy precisamente con el viceministro de Economía. Viceministro, buenos días, bienvenido a TVN. Un gusto tenerle por acá. Bueno, ya han pasado 3 meses de la administración Varela. Y háblenos un poquito cómo va el asunto. ¿Qué encontraron ustedes y qué han tenido que hacer ahora en 3 meses? Yo recuerdo cuando hablábamos de un hueco fiscal, ¿de cuánto era? Hace un par de semanas atrás. 1.505 millones al cierre de junio 2014, ¿no? ¿Qué hace uno con un hueco fiscal de ese tamaño? Bueno, tienes que agarrar y tomar medidas, ¿no? Lo que no puedes hacer es cruzarte de brazos y decir, no vamos a hacer nada, ¿no? Lo primero que tuvimos que hacer fue hacer un plan de contención de gastos, ¿no? Un plan de contención de gastos que contempla 550 millones de dólares en ahorro. Tomamos adicionalmente una serie de medidas, ¿no? En las cuales ciertas inversiones que no tenían mayor avance las diferimos, ¿no? Para empezar en el 2015. Con todo y las medidas que hemos tomado en cuenta, con todo y una ley de moratoria que estamos proponiendo ahora mismo en la Asamblea para poder recaudar más fondos para el Estado, vamos a encontrarnos con una situación fiscal que va a rondar 3.9% de déficit fiscal sobre PIB, sobre el Producto Interno Bruto para cierre de 2014, ¿no? Es un tema desafortunado, pero bueno, nuestro lema aquí ha sido manejar todos estos temas con transparencia, darle a todo el mundo la información necesaria. Yo sé que es información aburrida e ingrata, créeme que estoy muy anuente a eso, pero hay que ser serio, ¿no? Hay que ser serio. Nosotros vamos a cerrar con 3.9% de déficit sobre PIB. Para el año 2015, que fue un presupuesto ya preparado por esta administración, vamos a tener un déficit de 2.0% sobre PIB. Así que ya vamos a estar tomando las riendas de las finanzas. De llegar a lo ideal sería cero. Lo ideal sería cero, en efecto. Pero la ley tiene un margen, o la ley de responsabilidad social fiscal tiene un margen, ¿no? Bueno, la ley de responsabilidad social fiscal establecía para este año, 2014, 2.7. Dado que encontramos esta situación, vamos a tener que solicitarle un cambio en la ley a la Asamblea Legislativa y eso ya está propuesto para elevarlo a 3.9 y el próximo año la ley establece que 2.0 y lo vamos a respetar y hemos redactado un presupuesto contemplando ese 2.0%. Me voy a meter, viceministro, y disculpe que me meta en estos temas, ¿cómo son esas discusiones en el MEF? Le voy a poner un ejemplo, ustedes ven los números, se encuentran con un hueco fiscal de 1.500 y de repente el gobierno, del que usted forma parte, decide aumentar temas como la beca universal. Usted me habló de que difirieron algunas cosas para el otro año, de repente a lo mejor, si tengo un hueco fiscal ahora, a lo mejor el aumento de la beca universal lo hubiéramos dejado para el 2015 y hubiese sido más fácil de manejar ese déficit. ¿Cómo son esas discusiones allí? No, totalmente. Esto es reorientar los recursos del Estado, ¿no? Dejar de hacer obras faraónicas cuando todavía no tenemos las necesidades básicas, no son cumplidas por nuestra población, ¿no? Y el tema de beca universal, el tema de 120 a los 65 son temas fundamentales que ayudan al desarrollo social del país, ¿no? Entonces, como te digo, los proyectos estos faraónicos, oye, lo estamos viendo con mucho cuidado. Hemos encontrado que en todo este apuro, ¿no? Ahora lo que tenemos es una cadena de frío que no está funcionando. Tenemos un hospital Manuel Amador Guerrero que, va lento. El Metetí y el Bugaba también. Los hospitales casi todos están, digamos, a medias, ¿no? Tienes el centro de convenciones también altamente cuestionado. Tienes la ciudad de las artes, entonces... Oye, vamos a enfocar nuestros esfuerzos en los temas que realmente afectan a la población, que son sanidad básica, acceso a agua potable, el plan de beca universal y otros, ¿no? Que ¿para qué sirve tener cinta costera 3 y quién sabe cuántos hospitales si en las casas no hay ni siquiera agua potable, ¿no? Yo creo que hay que ser muy consciente de cuáles son las necesidades básicas, ¿no? ¿No hubo una discusión, por ejemplo, el tema de hacer esperar la beca universal, por ejemplo, decírselo? No, mira, al final de cuentas... Yo sé que hay corrientes distintas dentro del gabinete, de pensamiento. Menos mal, ¿no? Menos mal. Lo último que quisiéramos es que toda la gente pensara igual y dejara lo mismo, ¿no? Pero al final de cuentas hay que tomar en consideración que al presidente lo eligieron para implementar un plan de gobierno. Y esto es una parte importante de su plan de gobierno. Sí nos encontramos en una situación delicada en las finanzas públicas. Y digo, no quiero menospreciar y decirte que es poca plata lo de la beca universal y el gasto incremental. Acuérdate que la beca universal ya existía y el aumento. El aumento, marginalmente, no quiero decirte el número porque van a decir, oye, me estás diciendo que es poca plata. No es poca plata, pero... ¿Es un número manejable? ¿Sería? Sí, claro, cuando estás hablando de un exceso de déficit de $1.000 millones, o sea, esto no es lo que lo va a cambiar hacia un lado o hacia el otro.
preferimos hacer otros temas como, ¿sabes?, postergar o diferir planes de inversión de proyectos que creíamos que no eran esenciales para el país o que no tenían la prioridad por ejemplo, el acceso a agua potable, que es esencial, ¿no? En ese hueco fiscal, ¿qué era lo que se estaba comiendo la mayor parte del presupuesto? Bueno, había de todo. Había cosas que no se habían contemplado en el presupuesto y había una sobreestimación de ingresos, ¿no? Y como dice, oye, el problema es porque no tienes tanto ingreso porque tienes más gastos, ¿no? Y así fue la realidad, ¿no? Tenemos, nada más en la parte de ingresos había una sobreestimación de alrededor de 400 millones de dólares. Cuando fuimos a investigar, ¿no? Oye, ¿por qué hay una sobreestimación en la recaudación fiscal? Nos dieron, oye, yo no sé. Yo no sé porque el presupuesto de la ANIP era ¿no? De la antigua ANIP, ¿no? Era y sin embargo el presupuesto ley era otro. ¿Y por qué se habla de 200 millones de dólares en venta de activos cuando en verdad no sé? No había explicación para eso. No había mayor explicación. Igualmente con el tema de el subsidio energético, ¿no? Que lo hemos hablado aquí a saciedad. Se habían contemplado 160 millones de dólares, que no son cualquier cosa, ¿no? Es más que el aumento marginal en beca universal y 120 pero 165 cuando en verdad el proyecto es 465, entonces tenemos un déficit nada más ahí de 300 millones de dólares. Y ahí se iba sumando y sumando. Entonces, muchas cosas que no están contempladas en el presupuesto se aprobaron mediante créditos adicionales y cuando veías el presupuesto modificado, o sea, déjame ver si puedo explicarme esto. Tú apruebas un presupuesto de ley. Ese en diciembre del año anterior, con la asamblea en su último momento, claro, cuando sea, haga. Después, este año empiezas a aprobar créditos adicionales y todos esos créditos adicionales van pegando al déficit, ¿no? Y el déficit, si no hubiéramos hecho nada, si hubiéramos amarrado de manos y hubiéramos dicho, oye, no voy a hacer nada, hubiera estado en un 5%. ¿Cuánto se calcula del déficit cuando se proyecta el presupuesto? Por ejemplo, el de ahorita mismo de octubre, ¿cuánto tiene calculado? Porque sí, cuando llegue junio del otro año y comiencen a ir a la asamblea a pedir créditos extraordinarios, uno no va calculando ingresos nuevos, solamente deuda nueva. Bueno, y ese es el problema, que la ley de presupuesto, Eduardo, establece claramente que para solicitar un crédito adicional necesitas un ingreso adicional. Lastimosamente eso no se obedeció, ¿no? También tan simplemente se dijo, hay saldo en caja, hay tal cosa, pero no es saldo en caja, eso no es necesario. No es necesario tener plata en el banco. Sí, puede haber cuentas por cobrar. En efecto, lo que tienes que tener es un ingreso adicional. Sí. Eso es lo que dice la ley de presupuesto en el artículo 283, si mal no recuerdo, ¿no? Que establece claramente para tu solicitar. Lastimosamente no se le hizo caso, se establecieron una serie de créditos adicionales enormes. No estoy diciendo que hayan sido injustificados, pero no estaban balanceados. No estaban balanceados ni estaban reflejados en el presupuesto, ¿no? Quiero irme con otros asuntos, viceministro, aprovechando que usted está aquí. ¿Qué pasó con el control de precios de emergencia? Ya van 3 meses, eso sigue, se mantiene. A mí me dijo una vez el ministro del MIDA que esto se revisaba casi que diario el efecto que estaba teniendo, aunque la norma creo que hablaba de un tiempo para su revisión, a pesar de lo que se estableció en el decreto, había una revisión diaria. No, mira, yo te puedo hablar de la parte de su impacto en la economía, ¿no? Como viceministro de Economía. ¿Impactó? Impactó en inflación, impactó en un índice que nosotros tenemos que se llama el costo, no es de la canasta básica. El índice de precios al consumidor. En el índice de precios al consumidor afectó, ¿no? Y también ha afectado en el costo de una canasta que representa tantas calorías, que no es la canasta básica necesariamente. No la canasta básica familiar, sino la canasta básica de alimentos, creo que esa es. En efecto, afectó en eso, ¿no? Ya este año tenemos una inflación menor que la del año pasado, así que el control de precios ha afectado positivamente. ¿Que pudiera ser mejor? Sí, pudiera ser mejor. Que si tienen muchos temas en la implementación, bueno, que los supermercados sí la aceptan, pero que los kioscos y abarroterías han sido un poquito más lentos, pues eso es cierto, ¿no? Y esos son retos que vienen en este tema. Y como bien mencionaron ayer en el programa del canal, el programa Radar, también hay que ir pensando en eso, en soltarlo en algún momento, ¿no? Sí. Eso es casi un subsidio, es como el subsidio energético. O sea, lo que tienes que enfocarte no es en el monto del subsidio, sino cómo resuelve el problema energético. Y igual con el control de precios, no te tienes que enfocar en el control de precios, sino ahora cómo vamos a arreglar el tema de básico, que es cómo aumentamos la productividad del sector agro en Panamá, cómo manejamos la cadena de distribución de una mejor manera, cómo aumentamos la competencia en el sector agro, porque ahora mismo tiene una situación donde hay ciertos jugadores que están integrados verticalmente y que hacen que la competencia sea difícil, ¿no?
Pero bueno, todo eso Ahora, es un tema... ¿se metió plata para el agro en el presupuesto, por ejemplo? Presupuesto histórico para el agro. Nunca había un presupuesto de ese monto. Siempre, ¿Alcanza? y como o sea, siempre, igual dicen que no alcanza. O sea, a lo mejor es más que el año pasado. las necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados. Esa es la realidad. Entonces, a mí me parece desafortunado, ¿no?, que a veces la gente dice, oye, ¿por qué le cortaron el presupuesto al agro? Y bueno, en efecto, todos los ministerios tienen Recorte. recorte, porque todos los ministerios tienen planes enormes y con justa razón, no estoy diciendo que no los hagan tener, pero también tenemos que tener a la vez en cuenta que hay una ley que establece cuál es el déficit máximo. Entonces, si yo agarro y le corto a educación para darle a agropecuario, es mal. Si le corto a salud para darle A ANAM, por agropecuario, ejemplo, están protestando que le recortaron a ANAM un montón de plata. a todos se les recortó. Y acuérdate que ese próximo año, 2015, tenemos que pagar 1.200 millones de dólares de pagos de llave en mano. Y es una realidad y no estamos diciendo que no lo vamos a afrontar, lo vamos a afrontar con seriedad y con transparencia, pero tenemos que reflejarlo en el presupuesto, ¿no? Viceministro, bueno, yo sé que usted es el viceministro de Economía, pero usted está en el MEF. ¿Cómo queda el asunto de ANIP ahora que ya finalmente no hay ANIP y regresamos a Dirección General de Ingresos? ¿Es así? ¿Cómo va a quedar eso, por favor? Eso es así. Mira, la DGI ahora forma parte, la DGI forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas, como siempre ha sido el caso y como lo establece la Constitución, y por eso fue el fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia. Ya se nombró un nuevo director en la persona, en Publio Cortés, que va a ser el nuevo director general de ingresos del país. Y lo que vamos a tener que hacer es ponerle el pie al acelerador, ¿no? Lo que no hemos notado en la ANIP, que después que salió el fallo, los ingresos empezaron ¿A caer? no quiero decir a caer, pero digamos que no iban al mismo paso que iban anteriormente, pues, y eso es tal vez resultado de la transición, pues donde la gente siente que ya no hay cabeza, pues que a tongo botado no le pone boleta, lo que sea, ¿no? Simplemente se pusieron las cosas un poco más lentas. Ahora el señor Publio va a entrar de vuelta, tiene que poner el pie en el acelerador porque tenemos que recaudar los impuestos. Y no estoy diciendo aumentar los impuestos, además no de recaudar los impuestos que ya está en la ley, ¿no? Cobrarle al que debe y cobrarle al que nunca ha pagado. Muy importante, muy importante. Y créeme que yo soy el primero que le digo a la gente, oye, el problema con las reformas fiscales es que le aumentan los impuestos a los que siempre han pagado. Entonces, el que está al día, los que hacemos declaración, los que vamos, a los que nos descuentan en la fuente o como sea, nos aumentan y hay gente que se está pasando agachada. Así mismo, es desafortunado, pero bueno, nosotros no vamos a hacer una reforma fiscal, lo que vamos a hacer es darle básicamente seguimiento a los impuestos que ya tenemos establecidos, ¿no? Pero bueno, mira, quería hablar también de algunas cosas. Por favor, antes de que se nos acabe el tiempo y ya producción me Claro, pite. claro. Por favor. Mira, nosotros tenemos ciertas iniciativas legislativas, ¿no? Presentamos y aprobamos la ley del Ministerio de Ambiente, que ya es un Ministerio de Ambiente, ¿no? La ley de presupuesto la presentamos la ley de moratoria, incremento en el déficit fiscal, presentamos la iniciativa para devolver la DGI al MEF. Estamos viendo muchos temas, porque la gente dice, oye, que si las cosas andan lentas. No, mira, las cosas no andan lentas. Lo que pasa es que tenemos que hacer las cosas con seriedad. La última vez que hicimos las cosas rápidas, tuvimos un Metrobús, que ahora estamos viendo, oye, ¿cómo hacemos para aclarar este tema? Tenemos el tema de los hospitales, el tema de la cadena de frío. Todos esos temas que hicieron con mucho apuro y con mucho bombo y platillo, ahora mismo estamos pagando las consecuencias de eso. Y no creo que vale la pena, eso sería irresponsable con las finanzas públicas. Así que estamos revisando esos proyectos, los proyectos que se le determinaron como de alto riesgo, la Ciudad Deportiva de Colón, sí, la Ciudad Deportiva de David, Centro Convenciones, Ciudad de las Artes, Metetí y Bugaba, Manuel Amador Guerrero, el proyecto de riesgo de Tonosí, que ha sido muy cuestionado. Son temas que todos se hicieron muy apurados, o sea, creo que el mandato... El de Tonosí se aguantó, ¿no? Se está revisando ese proyecto, porque si la comunidad no está de acuerdo, ¿cómo tú puedes forzar un proyecto dentro de la comunidad? Si no has adquirido las tierras donde vas a hacer el proyecto, ¿cómo puedes agarrar y anunciar un proyecto? O sea, es difícil, ¿no? Así que se está revisando, probablemente la escala va a ser mucho menor y lo que queremos hacer es más proyectos de riego, pero de menor escala, ¿no? En vez de proyectos grandiosos. Varios chicos en vez de uno grande. En efecto, y no solo en Tonosí, también en el área central de Azuero, ¿no? En el área de Veraguas también, o sea, queremos hacer varios proyectos chicos en vez de uno solo grande, ¿no? ¿Hay plata, viceministro? ¿Cuál es la proyección para el 2015? A ver, un presupuesto de 20.000 millones de dólares, 19.500 y tal. 20.000 millones. El PIB en Panamá anda como por 40.000 millones, o sea, la mitad del... 50.000. Entonces, el presupuesto nuestro es casi la mitad del PIB del país. Eso no es mucha plata. Es 40% del PIB, alrededor, ¿no?
Sí, es mucha plata, es mucha plata. Lo que tenemos que enfocarnos es cuál es la parte del déficit. Y por eso siempre mi tema aquí es cuál es el déficit fiscal estimado o proyectado. Y el déficit fiscal estimado para el 2015 es de 2.0%, que es menor. Ahora, eso se calculó con un crecimiento 6 y tanto por ciento. 6%, sí. 6%, ¿y es real 6%? ¿Qué pasa si crecemos 4.5 y no 6? 4.5 es bueno, pero Sí. no es 6. Nos amarramos el cinturón, ¿no? ¿Se puede? Claro. Ok. Claro que se puede. O sea, nosotros tenemos que vivir sobre las circunstancias que tenemos y los recursos que tenemos, ¿no? Si no tenemos recaudaciones, vamos a tener que apretar el cinturón, ¿no? Tenemos que respetar la ley de responsabilidad social fiscal que establece un déficit máximo. Y hasta ahí eso es básicamente lo que tenemos que hacer, ¿no? Si tenemos que apretarnos el cinturón el próximo año porque el crecimiento no llega a ese nivel, lo haremos. Nuestra proyección es que vamos a cumplir con ese crecimiento. La proyección no solo nuestra, sino de entes independientes, de la CEPAL, de Es que sea del 6. Mundial, sí. Así que no es solo Iván Sarac, ni el presidente Varela, ni el ministro de la Guardia que lo está diciendo. Yo creo que lo puedes verificar a través de diferentes fuentes, lo que se estima de crecimiento para la economía panameña para el 2015. Me quedo con eso. Gracias al viceministro Sarac por estar con nosotros esta mañana. Bueno. Para seguir hablando de economía después. Por allí vendrá nuevamente, ¿sí? Y te quiero robar 5 segundos. Por favor. Muchas felicitaciones a ti y a su colega Julio Mosquera por el... Bueno, no, corbatas y vinimos los hoy. detalles rosadas, ¿no? Estamos apoyando en todo TVN. De hecho, tuvimos la caravana aquí de TVN empezando el mes de octubre y el recorrido va por todo el país también. Así que no es solo nosotros ponernos la corbata Bueno, y yo de también rosado ando- como usted lo ha hecho, Sí, sino que es un tema de que no es para exportación nada más la cintita, o no, es que realmente hay una conciencia por hacerlo. Gracias, Muchas gracias. viceministro, por estar con ¿Cómo no, nosotros. Eduardo?